¿Ya está? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este estudio hoy en esta tarde. En esta ocasión vamos a estar viendo un sermón biográfico. Vamos a estar viendo el personaje de Josué. Bien, vamos a leer, vayan conmigo a Josué capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. En verdad vamos a estar en muchas partes, pero nomás escogí este como el texto que menciona obviamente acerca de Josué. Entonces dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sea valiente, porque tú repetirás esto a tu pueblo por heredad a la tierra del cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estos han sido los primeros 9 versículos de Josué. Entonces el tema es la vida de Josué. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por poder aquí estar en tu casa de oración. Estamos pidiendo en este momento por la predicación, que tus santos sean edificados hoy en esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad, aún en este tiempo de la contingencia, que podemos estar aquí y estar predicando tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora, como es un sermón biográfico que va a tratar de la vida de Josué, también voy a mencionar a Moisés, que fue obviamente un individuo muy cercano a la historia de Josué. Entonces voy a estar mencionándolo a través también del estudio para que sepan. Moisés fue un líder muy escaso. La mayoría de los jueces y los reyes de Israel no pensaron en formas dignos sucesores para su liderazgo. Pero en el caso de Moisés fue una excepción. Y obviamente Josué fue elegido como la mano derecha de Moisés. Y Dios instruyó a Moisés para que constantemente animara a Josué y le encargara responsabilidades. Su nombre, Josué, significa Jehová es salvación. No sabemos cuánto tiempo fue mentor de Moisés, pero lo que sí sabemos es que lo fue por muchos años. Al llegar la muerte de Moisés, no paralizó la nación de Israel, sino que después de su partida, ahí entraba Josué. Josué fue designado como sucesor de Moisés y el pueblo continuaría bajo su mando. Algo que necesitamos tener en mente en lo que es referente al programa de Dios cuando tiene que ver con su pueblo, es que la fidelidad de Yahvé nunca depende de los logros de los hombres, por muy talentosos que sean, ni tampoco desaparece cuando uno fallece, sino que Dios ya tenía de antemano preparando a otro hombre que iba a seguir en su lugar. Y obviamente esa persona es la que vamos a ver más a fondo hoy, Josué. Vamos a ver la primera mención de Josué en la Biblia, Éxodo, capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, versículo 9, dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, como estaba mencionando, aquí es la primera aparición de Josué en la Biblia. Aquí en esta sección en particular, Josué está dirigiendo el ejército de los israelitas cuando son atacados por los amalecitas
después de cruzar el Mar Rojo. Es Josué quien dirige el contraataque. Algo que no menciona aquí necesariamente en el texto, que necesitamos tener en mente, es que para este tiempo Josué ya estaba, cuando él estaba chico, o más bien en su juventud, él fue internado de guerra. Entonces él sabía lo que estaba haciendo, ya tenía experiencia. Entonces, para este tiempo, ya había estado con Moisés como su mentor y aparte también tenía la experiencia de guerrero. Entonces, por eso Moisés lo escogió. Y obviamente, pues lo escogió con la dirección de Dios. Y Dios estaba con él. Y con su ayuda derrotó al enemigo. Y Josué prevaleció porque Dios le había dado la batalla. Menciona también Éxodo 17:5, la vara que Moisés utilizó. Dice lo que dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río y ve. Y la vara de Moisés fue el medio que Dios utilizó para mostrar al pueblo de Israel sus milagros y cómo sucedieron esos milagros, para dar explicar a su pueblo que ese milagro que iba a suceder venía por medio de él. Y el instrumento que se utilizó obviamente fue eso, la vara. Demostró y reconoció que tenían que depender de Dios para tener la victoria y que no podían confiarse en su propia fuerza ni celo. Ahora, para una aplicación de esto tenemos que recordar algo de la ascendencia de los amalecitas. Van conmigo a Génesis, capítulo 36. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos a ver la ascendencia de los amalecitas. Éxodo 36, versículo 4. Dice: Ada dio luz a Esaú, es decir, Elifaz, y Basmat dio luz a Reuel. Okay, entonces, Elifaz fue hijo de Esaú. Pero, luego después, Elifaz tuvo un hijo. Génesis 36, versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, viendo aquí la conexión, Amalec fue nieto de Esaú. Esaú representa la carne, es decir, esfuerzo propio. Entonces, aquí está la aplicación. Como Israel no pudo vencer a los amalecitas por sus propios esfuerzos, tampoco el creyente puede vencer la carne, es decir, el viejo hombre, con nuestros propios esfuerzos. Tenemos que también depender de Dios. Eso lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, obviamente, nosotros, como creyentes, si dependemos en nuestras fuerzas, ciertamente vamos a fallar. Tenemos que depender de Dios de la misma manera que los israelitas dependían de Dios para sus victorias. Bien, vamos a continuar. Josué fue elegido para dirigir a Israel. Vayan a ver conmigo a Números capítulo 27. Versículos 18 al 22. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón al cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca.
él se pondrá delante del sacerdote Eliezer y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eliezer y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces aquí en esa sección de la escritura leemos que Dios mandó a Moisés que tomara a Josué. Es decir, que ya Dios dijo, pues ya estoy listo para trabajar con este individuo, con este hombre de Dios. En pocas palabras, Moisés lo debía preparar para lo que venía en el futuro de Josué. Hasta este punto, Josué era conocido principalmente como el que servía a Moisés, su mano derecha. Para ver esto, Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. En ese momento, el humilde servidor de Moisés es preparado para tomar el liderazgo al cual fue llamado por Dios, lo cual ese servidor fue Josué, el que estaba preparando. Algo que se me hizo sobresaliente, que también obviamente se conoce, es que Moisés se le llama siervo de Dios. Varias veces se le llama siervo de Dios en la escritura. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya vimos el de Josué. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 14, versículo 31. Éxodo 14, 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová efectuó contra los egipcios, y el pueblo tomó a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Números, otra cita, Números 12, 7 al 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí está, en el 7. También en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5. Dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y un último en Josué, capítulo 1, versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces a Moisés se le llamó siervo de Dios. Pero al examinar la vida de Josué, nada más se menciona en la escritura una sola vez que Josué, que lo dice como tal manera, Josué, siervo de Dios. Y fue hasta el final de su vida. Josué, capítulo 24, versículo 29. Es la única mención de esto hacia la persona de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una similitud con siendo siervos de Dios o siervo de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, conocido este pasaje, 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces
En el Nuevo Testamento entendemos que hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios, como aquí menciona el versículo. También hay una mención de esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro 2, versículo 16. También menciona esto. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Además, también el apóstol Pablo menciona algo más referente a esto. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 22. En vez de la palabra siervo, él usa la palabra esclavo. 1 Corintios 7, 22. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces claramente podemos ver una similitud referente a siervo de Dios, aunque obviamente de manera distinta, porque en esos tiempos Dios trabajó con individuos específicos. Ahora ya en el Nuevo Testamento entendemos que todo creyente es siervo de Dios. Vamos a continuar el tercer punto. El encargo que Dios da a Josué. El encargo que Dios da a Josué. Esto ya lo leímos. Está en Josué, los primeros 4 versículos del capítulo 1. Josué 1, del 1 al 4. De lectura, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo las doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Algo que se me hizo muy sobresaliente como empieza este primer versículo es como les estaba mencionando al inicio. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Como había comentado, antes de la muerte de Moisés, Dios ya tenía preparado a otro hombre que lo iba a reemplazar. Y ese hombre fue Josué. Pero también veo una aplicación aquí hoy en nuestros días. La realidad es que como hombres de Dios, o mujeres de Dios, tenemos que tener en mente que es necesario que continúa las cosas de Dios. Es decir, si en el caso del hombre, si se involucra en la iglesia, en el ministerio, cual obviamente sería algo muy bueno, eventualmente ese hombre ya no va a estar. Nada más va a estar ahí por cierto tiempo. Pero cuando él fallezca, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién es el que sigue? Porque al no ser así, corre el riesgo gigante de que nadie lo va a suplir. Y yo he visto, creo que ustedes también en algún caso han escuchado, he visto también sus propios ojos también, ministerios que no tienen ministro, que se quedan sin uno. Eso puede ser porque el otro falleció o se fue, o no sabemos, pero se quedan sin uno. Pero el punto es que aún aquí en el Antiguo Testamento podemos ver una aplicación muy práctica referente también en nuestros días. Y en el caso de las familias cristianas, pensemos, obviamente yo todavía no tengo hijos, entonces nada más les digo lo que la Biblia me ha enseñado a mí.
Y la realidad es que necesitamos, en el caso de hijos, si tenemos hijos, de inculcarles las cosas de Dios para que sea una segunda generación de creyentes, o tercera, o que siga, para que no nada más se quede ahí cuando esa persona fallezca. Bien, todo el libro de Josué se enfoca a llevar a cabo el encargo que Dios le dio a Josué de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Obviamente, esta promesa se había hecho desde tiempo pasado, y obviamente empezó con los patriarcas, en particular con Abraham. Vamos a ver ahorita que el hecho de que Dios le dio esta tarea es porque Dios ya lo había prometido, que esto iba a suceder, y ahora estaba en proceso de cumplirse. Vamos a ver algunas menciones referente a esto, esta promesa. Génesis 17:8. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La tierra prometida. Éxodo 6:4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Vemos otro ejemplo en Levítico, capítulo 25, versículo 38. Levítico 25, 38. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y un último en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 49. Sube a este monte de Abrim, al monte que esté frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Entonces el punto al que voy es que Dios ya lo había prometido hace mucho tiempo atrás, y hay más menciones de estas. Nada más esas son las que anoté, pero hay más menciones. Pero la realidad es que Dios le encargó una tarea grande a Josué, y obviamente, como fue una promesa de Dios, pues no iba a fallar, le iba a cumplir como de lugar. Josué, hijo de Nun, tenía una tarea por delante. La tierra había sido prometida a Israel, pero era necesario poseerla. En los primeros versículos que leímos, de Josué 1 al 4, menciona desde el Negev al sur hasta el Líbano al norte, y desde el Mediterráneo al occidente hasta el río Éufrates al oriente. En los versículos siguientes, del 5 al 9, son conocidos esos versículos también, ya los había leído, entonces no debo leer otra vez. Pero en estos textos se nos muestra que iba a ser una victoria segura. No era una cuestión de que posibilidad. Dios ya había dicho que esto iba a suceder. Dios iba a estar con Josué. La batalla ya estaba ganada, solamente tenía que esforzarse y ser muy valiente, y que no se apartara la ley dada por Moisés, obviamente. O sea, al pensar en ello suena como algo sencillo, pero una tarea grande que se le estaba inculcando a este hombre de Dios. Me imagino que no era tan sencillo hacer, tan fácil. Sin embargo, que no puede ser una persona cuando Dios está con él. Josué condujo a los que creían en Dios a la tierra de Canaán
para descansar, descanso terrenal. Pero Jesús, quien es mayor a Moisés y Josué, guía a los que creen en él al presente reposo de la fe y posterior a eso a un reposo eterno. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 4 versículos 9 y 10. Hebreos 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahí está. Vamos a continuar con el punto que sigue, el cuarto. Vamos a ver ahora la obediencia de Dios. Discúlpeme, la obediencia de Josué a Dios. La obediencia de Josué a Dios. Números 14, versículos 36 y 38. Números 14, versículos 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, descreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Eso nos puede sonar un poco, no sé, cómo podemos llegar a preguntarnos o decir qué es lo que estuvo sucediendo. Porque Dios ya había prometido que iban a entrar a esta tierra, ¿okay? Pero al momento de esto, Moisés, en la dirección de Dios, permiso de Dios, envió los espías para que checaran la tierra, para la conquista. Dios ya lo había prometido, como ya hemos visto en varias citas, le había prometido, pero dudaron, aunque Dios ya se le había prometido. Entonces vemos que Moisés mandó a los dos espías, uno de cada tribu, para checar la tierra, para ver cómo estaba, y trajeron un reporte. Sin embargo, trajeron un reporte malvado y también llevó al pueblo de Israel a rebelión contra Dios. En específico, pues sabemos que eran 10 de los tribus, o 10 de los espías. Los adultos en esa generación, en ese tiempo, no confiaron en Dios. Aunque, para eso se me hace medio raro, Dios ya se los había prometido, pero no creyeron, dudaron, no confiaron en Dios. De los 2 espías que fueron enviados, solamente 2 vivieron, todos los demás murieron. Entre los 2 sabemos que fue Josué y Caleb. Estos permanecieron vivos y continuaron muchos años después y entraron en la buena tierra y la poseyeron. En la fidelidad de Josué y Caleb podemos ver una aplicación para nosotros. Nos demuestra que nosotros como creyentes debemos de defender a Dios aun cuando otros no lo hagan, aun cuando estemos solos en algunas ocasiones. Dios ve todo y Dios ve cómo son sus hijos y si están defendiendo a Dios o no. Y en este caso, el versículo, a ver, ¿cuál versículo era aquí? Ahí está en Números 14:38.
Ya lo leí. Dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y en el 37 dice que le pasó a los otros. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Vamos a ver más acerca de la obediencia de Josué a Dios. Hubo una ocasión que Josué mató a mucha gente, pero lo hizo por obediencia, porque era lo que Dios le había mandado. Josué, capítulo 10, versículo 40. Josué 10, 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todas sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida, lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Josué obedeció a Dios en todo lo que le mandaba. Josué 11, Josué capítulo 11, versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés le mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces la obediencia de Josué fue una característica muy sobresaliente de su parte. Fue obediente. Y obviamente sabemos que en tiempos antiguos la desobediencia era tratada de manera distinta. Muchos de los casos, hasta la muerte, por desobedecer a Dios. Josué refleja un carácter valiente y sereno con la ayuda de Dios. Y ganaba muchas batallas, obviamente, con la ayuda de Dios. La actitud de su parte fue humilde, fue obediente a un Dios que conoció bien a través de su mentor Moisés. Un mentor que realmente conocía a Dios íntimamente. Es por eso que al final de su vida, Josué pudo decir una tremenda declaración. Van a leer ello conmigo. Josué 24, 15. Muy conocido esta parte de la escritura. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, vamos a ver la muerte de Josué, que es el último punto. La muerte de Josué. Josué, capítulo 24. Josué 24, versículos 29 hasta el 32. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían de todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces Josué murió a 110 años. Si me acuerdo bien, también José murió a la misma edad. Dios bendijo a Josué con muchos años de vida. Una característica muy sobresaliente de Josué era su valor incondicional. Me imagino que
como de la guerra, fue un hombre valiente, porque en eso es lo que él se involucraba en eso cuando era más joven. Entonces él sabía, había aprendido eso de ser valiente, ciertamente. Eso fue una característica muy sobresaliente de su parte. Su verdadero éxito probablemente radica en el hecho de que era un hombre lleno del Espíritu. Vayan a leerlo conmigo en Números 27, 18. Números, capítulo 27, versículo 18. Ya lo habíamos leído, pero lo voy a leer otra vez. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en lo cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En la misma manera que Josué era un hombre, estaba lleno del Espíritu de Dios. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y la realidad es que nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, también, como estaba Josué, también es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, para que nuestra comunión con Dios esté bien, con Él, para que Él controle nuestra mente, nuestra actitud, nuestras acciones, para que Él nos controle completamente. Estamos hablando aquí de la llenura, de estar llenos del Espíritu Santo. Hijos de Dios ya tienen a Dios Espíritu Santo en nosotros. Estamos hablando de el llenar nuestras personas de Dios Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 18. También muy conocido este pasaje. Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso está hablando. Israel sirvió a Dios todo el tiempo en que vivió Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de la muerte de Josué. La conclusión: Josué tuvo que ser un hombre muy valiente para hacer todo lo que Dios le había mandado hacer. Llegó a vivir 110 años. Algo que notar de su vida es que no era un hombre perfecto, pero fue obediente a lo que Dios le había mandado. Y como había mencionado, quizás la característica más sobresaliente de su persona fue su valentía. Hoy en día hacen falta hombres como Josué, hombres valientes, que defendan a Dios, su palabra, hombres que sean siervos fieles de Dios, sean siervos fieles. Y obviamente también hombres llenos del Espíritu de Dios, para que podamos obedecerlo, lo que Él nos manda, y su santa voluntad. Entonces quiero terminar con dos preguntas en esta noche. Sabemos que como hijos de Dios,
si ya hemos hecho profesión de fe y somos salvos, sabemos que somos siervos de Dios. Mi pregunta para ti, entonces, es, ¿eres un fiel siervo? O más bien, ¿eres un siervo fiel a Dios? Y segundo, ¿eres un hombre lleno del Espíritu de Dios? Bien. Vamos a orar para terminar. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra. Podemos seguir aprendiendo a través de ella. Estamos agradeciendo por la oportunidad de aprender un poco más de la vida de Josué. Y estamos pidiendo, Señor, que haya servido de edificación a tus santos hoy en esta noche. Se lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Amén.